Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Chavismo cierra 2017 exitoso tras arrasar en comicios municipales en Venezuela. Terminamos un año 2017 en victoria y así debe continuar, dijo el presidente Maduro tras anunciar que el chavismo ganó más de 300 alcaldías. El chavismo lo volvió a hacer. En las elecciones municipales efectuadas el domingo, el Partido Socialista Unido de Venezuela se impuso de manera avasalladora y así cerró un 2017 lleno de éxitos electorales que lo consolidan como la referencia política del país caribeño. Terminamos un año 2017 en victoria y así debe continuar, afirmó el presidente venezolano Nicolás Maduro desde la Plaza Bolívar, donde se reunió con la militancia del PSUV, incluida la nueva alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, electa con 66,17% de los votos, primera mujer en asumir el cargo. En la concentración en la histórica Plaza Bolívar del centro de la capital, el mandatario señaló que el chavismo ganó más de 300 alcaldías de las 335 que estaban en disputa y la gobernación del estado Zulia Occidente con más del 97% de las máquinas de votación centralizadas. Consideró los resultados como una gran victoria que se suma a las anteriores del año. Por el tono encomiástico de la nota, saben ustedes, mis amigos, mis amigas, que estoy leyendo la prensa oficial. La palabra prensa oficial es una evidente contradicción. Si es oficial no es prensa, es propaganda. Bueno, estoy leyendo un órgano de propaganda oficial, Telesur, que trata de explicarle al mundo cómo en estas elecciones de corte norcoreano, de corte africano, de corte cubano, el chavismo, que está inmerso en una crisis terrible de hiperinflación, que está inmerso en una crisis terrible de la economía, que está inmerso en una crisis humanitaria, que está inmerso en una crisis sanitaria. Bueno, con todo eso en contra, el chavismo puede seguir ganando algo que ellos denominan elecciones y que evidentemente se elige poco. Esta nota de Telesur, por ejemplo, y por supuesto, hace, digamos, mutis sobre el tema de que los tres partidos más importantes de la oposición, los cuatro partidos más importantes de la oposición, decidieron irse por el camino de la abstención, pero ciertamente después de ojo sacado no vale Santa Lucía y en este momento el chavismo luce ante el mundo ganancioso, ante el mundo y ante medios independientes como 2001, que nos dice como principal titular arrase rojito en alcaldías. De acuerdo al primer boletín, el chavismo ganó 40 de 41 jurisdicciones y la gobernación del Zulia. San Cristóbal, en manos de Copey, mandatario nacional, dijo que en Chacao, Baruta y El Hatillo vencieron opositores. También venció la oposición en el municipio Por la Mar de Margarita, en una de las principales ciudades del estado. Entiendo que fue en Por la Mar, ganó Morel Rodríguez, el hijo de Morel, el gobernador de Margarita, de Nueva Esparta, de muchos años, y aparentemente en el municipio Libertador de Mérida, en la capital de Mérida, también ganó la oposición. El chavismo hasta ahora hace ritornelo, hace campaña con la cifra de votación que fue, según el Consejo Nacional Electoral, de 9,1 millones de electores. Pero, por supuesto, esta cifra es puesta en duda por la oposición venezolana. Nos dice El Tiempo, diario de Bogotá, que la apatía marcó las elecciones de alcaldes en Venezuela. En calma transcurrieron este domingo los comicios con centros de votación casi vacíos. A las 6 de la tarde hora local cerraron los puestos de votación para elegir alcaldes en Venezuela. En toda la jornada la apatía dominaba este domingo la elección de alcaldes con centros de votación semivacíos, lo que alentaba la posibilidad de un triunfo para el presidente Nicolás Maduro. Sin ambiente electoral, las filas cortas eran el común denominador en colegios de Caracas y ciudades como San Cristóbal Oeste, donde en cambio se mantenían las habituales colas de vehículos para cargar gasolina. Alguien decía por allí que lo ocurrido ayer era una suerte de 1 de enero electoral. El chavismo, que se siente ganancioso, un Maduro que se siente jactancioso, que se siente conductor de victorias, como dice la propaganda oficial, debería pensar
porque su movimiento, más allá de la propaganda y más allá de las cifras que del CNE, es incapaz de mover votantes, aún recurriendo a la coacción, recurriendo a todo lo que tiene que ver con el carnet de la patria. Ciertamente los que votamos vimos que la mayoría de la gente que votaba era gente muy mayor, y esto no solo tiene que ver con el hecho de que los venezolanos jóvenes están huyendo de Venezuela como pueden, sino con el hecho de que la gente de mayor edad es la más, digamos, vulnerable a un chantaje del Estado venezolano. Y en general, pues lo que se sentía era eso, lo que se sentía era apatía, lo que se sentía era silencio, lo que se sentía era que la gente no estaba votando. Pero de todas maneras, si algo ha logrado el chavismo es destruir toda la confianza o buena parte de la confianza en el sistema electoral venezolano, y esto no lo dice Pedro García Otero, que es quien les habla esta hora, tengo que hacer la presentación del programa, sino que lo dicen las encuestas. Las encuestas muestran que 3 de cada 4 venezolanos no creen en el Consejo Nacional Electoral. Y hablo de todas las encuestas importantes, Data Análisis, Benebarómetro, etcétera. Por supuesto, tampoco hubiéramos llegado aquí sin la colaboración activa de una oposición que luego del 5 de diciembre de 2015 pensaba que el mandado estaba hecho, que no había más nada que hacer que recoger los despojos del poder y disputárselos. Y bueno, por el camino de una dirigencia que ha sido errática, que ha cometido serios errores, que ha dilapidado tiempo y recursos persiguiendo sin estrategia diversos objetivos, también nos trajo hasta aquí. Y hay un tercer sector, que es el sector abstencionista, el sector, digamos, que ha hecho del abstencionismo prédica, que piensa que se puede beneficiar en algún momento del que se vayan todos, y no tienen ni idea de que el que se vayan todos, del cual yo siento que estamos muy cerca de que la gente pueda asumir ese eslogan, que se vayan todos, un eslogan que en Argentina tuvo mucho éxito a comienzos de este siglo. Creen que pueden salir ganando en un eventualmente que se vayan todos, sin darse cuenta de que ese que se vayan todos puede incluirlos a ellos también. Antes de leer el principal titular del Nacional, doy los créditos: Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga y David Pérez en los controles, y quienes habla, Pedro García Otero. Hacemos titulares de la mañana de RCR 750 AM. El principal titular del Nacional es: apatía venció por igual a opositores y oficialistas. Rector Luis Emilio Rondón denunció imposición del voto asistido en varios estados. Muy poco concurridos estuvieron los centros electorales en Caracas, tanto que no había colas, se pasaba directo a votar. Lo certifico, y se cumplía todo el proceso en un par de minutos. En muchas mesas no habían sufragado 12% de los votantes antes del mediodía. Sin embargo, el CNE dice que la cifra de votantes es de 9,1 millones de personas, y el PSUV ganó todas las capitales con excepción de San Cristóbal. Ya sabemos que no solo es San Cristóbal, sino también por lo menos Ciudad de Mérida. El Partido Socialista Unido de Venezuela ganó todas las capitales del país, salvo San Cristóbal, capital del estado Táchira, donde ganó el candidato Gustavo Delgado del partido COPEI. En Maracaibo, capital del estado Zulia, el PSUV ganó por menos de un punto de diferencia, según los primeros resultados arrojados por el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones municipales del domingo. La oposición también perdió la gobernación del estado Zulia, por la que peleaba Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo. Omar Prieto, exalcalde del municipio zuliano de San Francisco, lo derrotó con 57,3% de los votos. Y aparentemente el gran perdedor de la jornada es sin duda Manuel Rosales, que apostó a quedarse con el cargo que se le arrebataron a Juan Pablo Guanipa cuando decidió no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, y perdió todo su capital político, porque no tiene alcaldías, no tiene la gobernación, no tiene el respaldo del pueblo zuliano probablemente, y tampoco tiene en este momento la credibilidad necesaria como para hacerse ver como un opositor. Entonces, la derrota opositora de este domingo queda
encarnada de alguna manera en la figura de Manuel Rosales. Diosdado Cabello informó que más de 9 millones de venezolanos votaron en las municipales. Estoy leyendo 2001. Cabello felicitó al Consejo Nacional Electoral por el proceso de este 10 de diciembre y agradeció a los sectores de la oposición que salieron a votar, entre ellos Henry Falcón, y a Manuel Rosales por participar. Henry Falcón también, otro gran derrotado en la jornada. Su partido, Avanzada Progresista, no pudo capitalizar ni siquiera parte del voto opositor para estas elecciones. Lo curioso de las declaraciones de Diosdado Cabello dando resultados es que se producen por lo menos una hora antes de que el CNE diera los resultados oficiales, y esto es algo que en Venezuela, si lo haces desde la oposición, eres severamente castigado, pero si eres Diosdado Cabello y lo haces, no te pasa nada. El principal titular de Últimas Noticias es: más de 9 millones se eligieron alcaldes. El chavismo ganó en 22 de las 23 capitales de estado y en el municipio Libertador con Erika Farías. La participación fue de 47,32%. Como les digo, esta es la gran campaña del chavismo para los próximos días, es decir, que en Venezuela votaron 9 millones de personas. Y está reflejado perfectamente en Últimas Noticias porque su presidente acaba de ser viceministro de Comunicación e Información, Felipe Saldivia, quien por cierto es amigo mío, amigo de esta casa. Fuimos compañeros de trabajo hace mucho tiempo. Él tiene su posición política, yo tengo la mía. Pero bueno, Últimas Noticias es un medio que transmite la línea oficial del gobierno. Como les decía al principio, de Telesur no es un medio de información, es un medio de propaganda. Ismael García dice que estos resultados no los cree nadie. Leo Noticiero Digital. Los ex candidatos a gobernador en Lara y Aragua, Luis Florido e Ismael García, respectivamente, rechazaron los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral en voz de su presidente y rectora principal, Sandra Oblitas. Nadie cree en ese 47%. Es evidente que hicieron fiesta en las mesas que no estaban cubiertas. Operación Dedo, escribió el también presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Por su parte, García indicó que irresponsables es CNE. Hoy no votó un porcentaje de 47% jamás. Todos vimos una escuálida participación. Es una burla. Nadie cree eso. La MUD emitió a las 11:20 de la noche un comunicado luego de haber estado desaparecida durante semanas. Aparece a las 11:20 de la noche del día de las elecciones dando un comunicado donde dice que el gobierno se vale del hambre del pueblo y un sistema electoral fraudulento. Nuevamente vimos a todo el aparato del Estado abusando de su poder, incluyendo el uso perverso del carné de la patria, para someter la voluntad de un pueblo en situación de extrema necesidad. Reza el documento. Quien se vale del hambre del pueblo mediante un sistema electoral fraudulento no debe cantar victoria. Las irregularidades y la escasa participación han marcado la jornada electoral del 10 de diciembre. Unas elecciones creíbles se caracterizan por la inclusión, la transparencia y la igualdad de condiciones. Ninguno de esos atributos estuvo presente hoy en Venezuela. Nuevamente vimos todo el aparato del Estado abusando de su poder, incluyendo el uso perverso del carné de la patria para someter la voluntad de un pueblo en situación de extrema necesidad. Estamos claros de que hoy en Venezuela no hubo elecciones en los términos que establece la Constitución. Una inmensa mayoría de la población electoral venezolana expresó su repudio a este régimen, unos no acudiendo a votar ante los que consideran un campo minado y otros defendiendo su derecho al voto, ejerciéndolo a pesar de las trabas y el ventajismo oficiales y expresándolo a favor de candidatos y partidos que decidieron participar. Ambas opciones merecen nuestro respeto por ser legítimas y debemos trabajar en función de reagrupar fuerzas y unificar criterios para ejercer y obtener la mayor presión nacional e internacional por el rescate del derecho al voto con las garantías que permitan consolidar el cambio que nuestro pueblo exige y reclama. La MUD tiene ante sí la papa caliente de qué hacer este viernes cuando sea la nueva reunión en República Dominicana. Nicolás Maduro, presidente de la República, mandó ayer una serie de mensajes muy claros sobre lo que piensa del diálogo. El primer mensaje es que dialoguen directamente con él porque él es el que tiene el poder. Él es el dueño del poder y entonces que vayan a dialogar directamente con él. Pero lanzó perlas a lo largo del día como esta que les leo de tal cual. Partidos que se abstuvieron no participarán en los comicios presidenciales. Es decir, ya está anunciando que él personalmente va a elegir quién participa y quién no participa.
¿Por qué? Bueno, porque su palabra es la ley. Eso no está dicho en ninguna ley, pero él ahora tiene la Asamblea Nacional Constituyente y enseguida salió Delcy Rodríguez a decir que va a analizar esta propuesta de que los partidos políticos que no participaron este 10 de diciembre no puedan participar más nunca en unas elecciones. Maduro dijo también que este Consejo Nacional Electoral debe durar muchísimos años, con lo cual le dinamita a la oposición la petición de que se nombre un nuevo CNE para unas nuevas elecciones presidenciales. Y Maduro dice además que iremos a las presidenciales cuando lo decida la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, basándose en un mecanismo írrito, evidentemente írrito, tan írrito que no lo reconoce buena parte de la comunidad internacional. Maduro pretende legislar por decreto constitucional, es decir, o sea, él cambia la Constitución y cualquier ley a su antojo, dependiendo de una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, y espera que la oposición lo avale mediante la negociación en Dominicana. Por eso les digo que la oposición, a la que solo le queda probablemente, o una de las últimas cosas que le quedan probablemente, es esa negociación en República Dominicana, tiene ante sí la papa caliente ahora de si concurre este domingo o no. Tiempos muy duros, mis amigos, para vivir en Venezuela. Durante años esperamos, mucha gente decía, hallacas sin chavismo. Bueno, este año hay chavismo, hay más chavismo que nunca y no hay hallacas. 6:45 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Compuperiquito.com te da recargas de tóner y tinta con atención a todas las marcas del mercado y garantía de calidad en el servicio. Más barato, más rápido, mejor. En Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus dos tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
El principal titular de La Verdad del Estado Zulia nos dice: ganó la abstención. La participación, de acuerdo con lo que informó Sandra Oblitas, rectora del Consejo Nacional Electoral, fue de 47,32%. Esto representa los votos de 9.139.564 electores. Este número es menor al registrado en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. El pasado 15 de octubre la participación llegó cerca del 60%. Perdonen ustedes, hace 4 años en las municipales de 2013 la participación fue cercana al 58%, pero ciertamente aún así la cifra de 47%, visto lo visto, parece demasiado elevada. Nos puntualiza la Caraota Digital que Lucena no dio resultados electorales por primera vez desde 2006. Causó extrañeza que la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, no dio los resultados de las elecciones municipales de este domingo, acontecimiento que marca su ausencia por primera vez en sus 11 años de gestión al frente del ente rector. El periodista especializado en materia electoral Eugenio Martínez afirmó en su cuenta de la red social Twitter que en los últimos 11 años los resultados de cualquier elección o referendo han sido anunciados por Sandra Oblitas. Aparentemente está indispuesta de salud. La Embajada de Estados Unidos pide que el gobierno de Venezuela dice que el gobierno de Venezuela debe estar determinado por sus ciudadanos. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Caracas señaló que el gobierno de Venezuela debe estar determinado por los venezolanos. Esto tal como indica la publicación a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos. En el tuit, el gobierno de Estados Unidos reitera que los venezolanos tienen derecho a participar libremente y en paz en el discurso electoral. Escuchando anoche a las 2 personas a quienes Sandra Oblitas delegó para dar los resultados de las principales ciudades del país y viendo cómo ganaba prácticamente todo el PSUV, uno tiene que entender que este sistema electoral es cualquier cosa menos un sistema electoral justo y equitativo. En un país donde las elecciones son libres, la diferencia entre un partido ganador y un partido perdedor nunca es más de 20 puntos por una sencilla razón, porque todas las tendencias pueden expresarse políticamente. Eso no fue lo que pasó ayer en Venezuela. Por supuesto, la comunidad internacional está muy al tanto de esto. No se crean que Maduro está inventando el agua tibia, o sea, esto ha pasado muchas veces en muchos países. Y hay literatura, y hay conocimiento, y hay, digamos, experiencia de cómo lidiar con este tipo de regímenes. No en Latinoamérica, quizá en otros continentes como África, como el norte de África, como el Medio Oriente, como algunos gobiernos asiáticos, han sido así, pues los resultados electorales no reflejan para nada los sentimientos políticos de la población. Es algo que ha tratado de decir Luis Vicente León desde hace más de una semana. Lo dijo, de hecho, hace menos de una hora en el programa La Fuerza es la Unión de Chugo Torrealba. 2001 recoge sus declaraciones, dice que el resultado de las municipales era previsible, señaló que el anuncio inicial del CNE no incluyó la mayoría de los municipios opositores duros, con excepción de San Cristóbal aún no se puede ver el mapa restringido, donde puede haber resultados favorables para los candidatos que se lanzaron fuera de la MUD. Yo debo decirles, mis amigos, que para que la MUD no haya participado en este proceso, y no solo no haya participado, sino que no haya participado y se haya desentendido del asunto, o sea, no haya convocado tampoco, digamos, abiertamente a la abstención, no haya hecho una campaña, digamos, de concientización o de concienciación sobre lo que está pasando en el país, etcétera, sino que sencillamente dijo no participamos y se dedicó, como en tantas otras ocasiones, a un ataque de mirarse el ombligo. Los resultados no son tan malos, ¿saben? O sea, pudo haber ganado el chavismo las 335 alcaldías tranquilamente, y aún así, por ejemplo, Chacao, Baruta, El Hatillo, San Cristóbal, Mérida, entiendo que San Diego, en Valencia, por la Mar, en Margarita, seguramente no sé cómo quedó Lechería en Puerto La Cruz, pero digamos las alcaldías emblemáticas de la oposición se mantienen en manos de la oposición. Sigo leyendo información que viene de Estados Unidos. La periodista Maybor Petit asegura
que según el gobierno estadounidense, Maduro dio visto bueno a actividad delictiva de los narcosobrinos. Para la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, toda la argumentación presentada por la defensa de los Flores ante la Corte para justificar su pedido de clemencia carece de todo sustento, toda vez que estima que en el juicio quedó absolutamente demostrado el talante criminal de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. El 14 de diciembre, el jueves, será la sentencia de Frankie Flores de Freitas y Efraín Campo Flores. La Patilla nos dice que, según María Corina Machado, esto es un evento nulo organizado por un CNE fraudulento. No es una elección, es un evento nulo convocado por una constituyente írrita, organizado por un consejo electoral fraudulento en un territorio bajo ocupación militar. Hoy lo sabemos los ciudadanos, ya lo tiene claro el mundo, expresó en su cuenta en Twitter. Machado aseguró que para salir del régimen tenemos que deslindarnos de su agenda llena de trampas, engaños y ventajismos al referirse al proceso electoral llevado a cabo este domingo. Dos informaciones para cerrar. Ministro Mota Domínguez vota y se lleva la papeleta de votación, nos dice el informador de Barquisimeto. Este domingo, a propósito de las elecciones municipales que se llevan a cabo en todo el país, el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, ejerció su derecho al voto en horas de la mañana en el estado Nueva Esparta. El momento del sufragio de Mota Domínguez salió de lo habitual cuando el ministro, en vez de meter su papeleta en la caja del CNE, se la guardó. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales se ve el momento cuando el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, hace el intento de meter su papeleta de votación en la caja. Sin embargo, no lo hace y ninguno de los miembros de la mesa se dio cuenta del hecho. Las cámaras de Venezolana de Televisión captaron el momento y un usuario desde su casa logró grabar este delito electoral. Y cierro con una crónica maravillosa de El Estímulo, una crónica firmada por Emilia Bendaño. A propósito de la victoria de José Vicente Rangel Ábalos en Sucre, dice: papi papi con votos a pesar del mal recuerdo. Pocos reconocen en voz alta haber votado por José Vicente Rangel Ábalos en Petare, pero muchos son los que aseguran que el exalcalde del municipio Sucre recuperará el feudo que la oposición le arrebató en 2008. Ana Horta, de 74 años de edad, está convencida. ¿Quién va a ganar en Sucre? Este muñeco que te está mirando, dice, señalando un afiche de Rangel Ábalos colgado junto a la unidad educativa Julio Calcaño en el barrio El Carmen de Petare. Horta opina que el hijo del ex vicepresidente José Vicente Rangel no fue un buen gobernante en los dos periodos que estuvo al cargo, pero sabe que así el club no va a faltar. Luego suelta: no hay que engañarse, con los adecos y copellanos se vivía bien, no había el hambre que hay hoy en día, pero todo es un chanchullo, un quítate tú para ponerme yo. Todo al que le embadurne en la mano dice que está bien, y ahora hay que tener un padrino para poder estar bien. Hay que leer estas palabras, hay que leer este artículo porque traduce perfectamente, transcribe perfectamente cómo están viviendo los más pobres este momento tan triste de Venezuela. Yo lo voy a tuitear para que ustedes lo tengan. 6:57, hasta mañana.